En el video anterior revisamos lo que es Prisma, que dijimos que era un paso a paso para la realización de revisiones sistemáticas. Y también mencionamos otra herramienta que era para la revisión de los artículos que se iban a incluir en una revisión sistemática. Eso era Quadas 2 y eso es lo que vamos a ver a continuación. Quadas 2 fue publicado el año 2011 a través de este grupo de investigadores que hacen una mejora con respecto a lo que fue Quadas 1 publicado el año 2003 en cuanto a cuatro dominios, a cuatro ítems que ellos determinan que es lo más importante para evaluar sesgos en los estudios de diagnóstico. Esto tiene que ver con la selección de pacientes, la prueba índice, el estándar de referencia, flujos y tiempo. ¿Ya? Y cada dominio se va a evaluar en términos de riesgo de sesgo y los primeros tres dominios dice también se van a evaluar en términos de preocupaciones con respecto a la aplicabilidad. Aquí tengo un ejemplo de la aplicabilidad de Prisma y de Quadas a una revisión sistemática de resonancia magnética. Dice el papel de las imágenes preoperatorias con tensor de difusión para predecir y mejorar el resultado funcional en pacientes pediátricos sometidos a cirugía de epilepsia. Una revisión sistemática. No vamos a entrar en analizar los resultados ni las definiciones de estos conceptos. Lo que yo les quiero mostrar en esta revisión sistemática es la metodología que se usó y qué es lo que ellos declaran con respecto a lo que hemos ido aprendiendo en los videos anteriores. Aquí nos vamos a ir a lo que es los materiales y métodos. Aquí declaran que ellos usaron Prisma como referencia para poder realizar su revisión sistemática. Después declaran los criterios de elegibilidad, que dijimos que eran los criterios de inclusión y exclusión, para posteriormente seleccionar estos artículos. Y también declaran de dónde sacaron estos artículos, dónde y cómo lo hicieron esta búsqueda. Dicen que lo hicieron en PubMed, lo hicieron en Base o Elsevier y en Scopus. Ponen la fecha de la última búsqueda. Eso también dice Prisma que se debería declarar. No se realizó el cribado de la literatura gris para esta revisión, o sea, no se buscaron ni tesis, no se buscaron ni un tipo de otro artículo que no sean estudios primarios y secundarios. Se utilizaron términos, palabras clave, aquí las declaran muy bien, y también jugaron con operadores booleanos. Después explican cómo seleccionaron los estudios y aquí viene lo que va a tratar lo que está tratando el video de hoy, que es la evaluación de sesgos. Y ellos declaran que utilizaron Quadas 2 para esta evaluación de riesgo. Esta figura, la Prisma dice que deberían de hacerla en cuanto a la inclusión de todos los artículos, partiendo desde el inicio de la búsqueda hasta llegar a un estudio final, que son los que se van a utilizar para los resultados. Y es aquí, en estos tres artículos, donde va a entrar Quadas 2. Aquí dice que se incluyeron estudios incluidos en una síntesis cualitativa, que no tiene nada que ver con una investigación cualitativa. A lo que se refieren es que como esto no es una revisión sistemática con metaanálisis, cuando se incluyen aquí, cuando dice estudios cuantitativos, eso quiere decir que son los estudios que se van a involucrar para los resultados del metaanálisis, pero como acá no hay metaanálisis, quedan como estudios cualitativos, pero no tiene nada que ver con investigación cualitativa. Entonces, Quadas dice, lo vamos a ver más adelante, con más detalle, pero que hay que tener este diagrama y hay que tener este otro diagrama.
en cuanto a 4 puntos importantes, que es la selección de pacientes, el index test, el test de referencia y el seguimiento. Si es que tiene bajo nivel de sesgo, tiene alto nivel de sesgo o este no está claro. Entonces, como vemos en este primer artículo, hay bajo sesgo en estos 4 ítems, pero por ejemplo en este artículo de Rosenstock el año 2018 tiene un alto riesgo de sesgo en la selección de pacientes y en la estándar de referencia. Como diagrama final, incluyendo todos los artículos a través de un porcentaje, se sabe más o menos cuál es el grado de sesgos de todos los artículos incluidos, que lo que mejor le fue es en el seguimiento de paciente y en el estándar de referencia a todos los artículos, más o menos con un estándar de referencia entre todos de un 70 y tantos por ciento de bajo riesgo. Aquí en el estándar de referencia en cuanto a la aplicabilidad dicen que es bastante, tiene un bastante valor externo, o sea, se puede aplicar a la vida real en un 100%. Pero en cuanto a la selección de pacientes, la verdad que aquí hay un alto grado de sesgo de bastante importante, más o menos de un 80%. Esos son los diagramas que dice WADAS que hay que integrar en las revisiones sistemáticas. Pero, ¿qué significa cada de estos ítems? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, WADAS 2 tiene 4 partes que son las partes a tener en cuenta para la revisión de todos los artículos que se van a incluir en los resultados finales. Entonces, primero dice que con respecto a la evaluación del título y el abstract de los papers seleccionados, que deben incluir la estrategia PICOR que tantas veces la hemos visto en los videos anteriores. Una vez que dice que se filtran estos artículos según el abstract, el título, los criterios de inclusión y exclusión por parte de los investigadores, nos quedaremos con los artículos finales que se incluirán en el resultado de la revisión sistemática. El paso número 2 es un diagrama de flujo. Dice que hay que revisar los flujos, el reclutamiento y la condición. Esto debe quedar reportado por el investigador en cada artículo. Esto es cuando se hace un seguimiento del paciente. Hay veces que uno está haciendo una revisión sistemática de otro tipo de estudios. Uno se está haciendo una pregunta de otro estilo donde quizás no incluya un seguimiento de pacientes. Entonces esta parte quizás no es necesaria en ese tipo de investigaciones. Después viene el paso 3 y 4 de WADAS, pero me parece que hay que tener en cuenta y hay que tener claro unos conceptos, como por ejemplo el concepto de sesgo de selección de pacientes. Dice, una prueba óptima sobre cierta condición es la que se emplea en condiciones de que el paciente del paciente que puedan confundirse. No obstante, las pruebas de diagnóstico se dividen en 4 fases. La selección de pacientes, la verdad que esta parte de las revisiones en cuanto a las revisiones de un artículo, en cuanto a su diseño de investigación, es clave, ya que si yo estoy probando una herramienta nueva, un método de diagnóstico, debo probarlo con todo tipo de pacientes. Pero esto también depende de entre la fase que se encuentre ese artículo de diagnóstico. Porque si yo estoy en una fase 1, donde yo no sé si la herramienta que yo estoy utilizando para diagnosticar va para algún lado o no, entonces lo primero que debo hacer es sacar una muestra, por ejemplo, de casos y controles y saber si es que los enfermos difieren de los sanos. O sea, con esta herramienta yo estoy discriminando entre enfermos y sanos. Y ese es un estudio, lo más común de ver son estudios casi caso control. Acá también se van a reportar sensibilidad, especificidad y la exactitud de la prueba. ¿Ya? En la fase 2 de estudio diagnóstico, acá tenemos ya que empezar a incluir una situación, más bien una pregunta de otra manera. O sea, en el fase 1 dijimos que los enfermos difieren de los sanos. Acá lo que nos deberíamos preguntar es cuál es la probabilidad de un resultado del test
dado el estado del paciente, el estado del sujeto. Entonces, eh, aquí también tenemos un estudio de casos y controles. Por ello dice que es una situación ideal, ya que no tenemos casos sospechosos, por lo tanto la prueba no puede responder si realmente es capaz de discriminar esta enfermedad, dado que tenemos pacientes muy enfermos y tenemos pacientes muy sanos. Y lo que nosotros estamos buscando para poder incluir en una revisión sistemática es una gama de pacientes que tengan la condición, que no tengan la condición y sean sospechosos de la condición. Acá en la fase 3 es ya la penúltima fase, que es aquí donde nosotros tenemos que poner ojo para poder incluir ese resultado, ya que generalmente son en esta fase los que se incluyen para una revisión sistemática, ya que aquí la pregunta que vamos a responder es si los resultados de la prueba discriminan a aquellos con y sin la enfermedad. Y para responder esta pregunta se deben sacar entre sensibilidad, especificidad, también debemos sacar curvas ROC, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos y los likelihood ratio positivos y negativos. Y el test que nosotros estamos poniendo a prueba deberíamos de compararlo, no deberíamos, debemos compararlo con el estándar de referencia o el también llamado el gold standard. Este es un algoritmo de cómo se diseña un estudio en fase 3, donde tenemos la sospecha clínica, estudios sospechosos de tener la condición, se le aplica el index test, se le aplica el estándar de referencia y sabemos si tiene la condición o no tiene la condición, calculando sensibilidad y especificidad. En este otro diseño tenemos prácticamente lo mismo. Aquí cambiamos un poco con respecto al estudio de grupo. Van a ser siempre sospechosos. Les vamos a aplicar el estándar de referencia y vamos a saber si estos tienen la condición o no tienen la condición, y a esto le aplicamos el index test, que es el test o la herramienta que nosotros estamos poniendo a prueba, calculando la sensibilidad y la especificidad. Ya en la fase 4, este es ya un estudio de pronóstico donde vamos a saber si se presenta mejor pronóstico, si el paciente que se somete al test diagnóstico presenta mejor pronóstico que el que no se sometió a la prueba de diagnóstico. Aquí es muy importante tener en cuenta el gold standard, que es lo que vamos a ver a continuación, con los pasos 3 y 4 de QUADAS. A modo de ejemplo, antes de irnos a la última fase de QUADAS, este es un ejemplo ficticio donde se estudia la capacidad de la tomosíntesis para detectar y clasificar correctamente nódulos mamarios, tanto malignos como benignos. Dice que el estudio se reclutaron 50 pacientes. Dentro de las imágenes se encuentran con todo tipo de nódulos, tanto malignos como benignos e indeterminados. Aquí tendríamos los indeterminados en la fase 3 de estudio. Y la correspondiente biopsia como gold estándar. Estas imágenes, entonces, hay que tener en cuenta quiénes la van a evaluar. Radiólogo especialista en radiología de mama, con cuánta experiencia tienen, serán ciegos a la biopsia cuando analicen las imágenes, cuántos radiólogos van a evaluar las imágenes, se van a incluir mamas densas, el radiólogo concuerda con el radiólogo 2, eso es la variabilidad de interobservador, y si cada radiólogo observa siempre lo mismo, esa sería la variabilidad intraobservador. Son todas esas las preguntas que nosotros deberíamos hacer tanto al leer un artículo de diagnóstico, de imágenes principalmente, o cuando estamos diseñando una investigación con este tipo de objetivos. Entonces vámonos a lo que es el paso número 3 y 4 sobre el riesgo de sesgos y la aplicabilidad adecuada. Entonces el paso 1 vimos que era el título, ¿no es cierto? El título, ver el título y el abstract del artículo. Después vemos el flujograma.
de pacientes, y el número 3 y 4 es con respecto a su riesgo y la aplicabilidad. Con respecto a la selección de pacientes, Quadas nombra este primer ítem de selección de pacientes, después nombra prueba índice con respecto al prueba índice, después nombra con la prueba de referencia y después los flujos y tiempo. Entonces lo primero que ver aquí es con respecto al sesgo de selección de pacientes, ¿qué significa? El riesgo de sesgo. La pregunta que te hace Quadas es, ¿podría la selección de pacientes haber introducido sesgos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si se enroló una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes. Si se evitó un diseño de casos y controles, que es lo que yo le decía en la fase 1 y fase 2 de los artículos de diagnóstico. Hay que tratar de evitar incluir este tipo de artículos en una revisión sistemática, ya que los pacientes que se están estudiando están muy enfermos y están sanos. Entonces, la capacidad de poder evaluar la discriminación de esa herramienta de diagnóstico es bastante dudosa. Y lo otro es, se evitaron exclusiones inapropiadas, como por ejemplo si se excluyeron pacientes de difícil diagnóstico o que incluyen pacientes con la enfermedad confirmada y no con la sospecha de la enfermedad. Esas son las preguntas que se deberían hacer al estar leyendo este artículo con respecto a la selección de pacientes. Y con respecto a la aplicabilidad, hay preocupación de que la aplicación o la interpretación de la prueba que está siendo evaluada no coincida con la pregunta de la revisión. Puede ser que los pacientes incluidos en el estudio fueron diferentes a los contemplados en la pregunta de investigación con respecto a su condición. Por ejemplo, se está diseñando un estudio diagnóstico de fase 2, pero el título dice que es un estudio donde se va a determinar la precisión diagnóstica o alguna herramienta de diagnóstico, y no se pone que es fase 1. Entonces nosotros podríamos estar leyendo un título que es muy interesante, pero la verdad que los resultados no tienen nada que ver con el título, porque lo único que se está sabiendo es si es que la prueba discrimina entre sanos y enfermos y no indeterminados. Con respecto a la prueba índice, entonces la pregunta que hay que hacer aquí es, ¿podría la realización o la interpretación de la prueba índice haber introducido sesgos? ¿Fueron interpretados los resultados de la prueba índice sin conocimiento del estándar de referencia? Eso puede sonar obvio, pero hay veces que no se menciona, y si no se menciona hay un alto riesgo de sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que un radiólogo está mirando un tumor de mama, él debería mirar esa imagen sin tener o sin que le aparezca en su pantalla, ahora que muchas plataformas de radiología están adheridas a lo que es la ficha clínica del paciente y la imagen. Es muy fácil que le aparezca resultados como de biopsia al doctor junto con la imagen. Eso hay que tratar de evitarlo, hay que mostrarle solamente la imagen sin que él tenga el gold estándar como evidencia. Y lo otro es si se utilizó un umbral para definir positividad o la negatividad de la prueba índice y se fue especificado previamente. Hay veces que las pruebas de diagnóstico son con respecto a una escala numérica, y esa escala numérica pueden a veces ser menores o ser mayores dependiendo del artículo. Eso habría que especificarlo previamente. Y con respecto a la aplicabilidad, si hay preocupación que la conducción o interpretación de la prueba índice no coincida con la pregunta de investigación. La verdad que siempre la aplicabilidad en casi todos estos 4 ítems tiene que ver si es que la interpretación de los resultados, la interpretación en este caso de la prueba índice, tiene que ver con la pregunta de investigación que debería de estar en la introducción de estos trabajos de investigación. Con respecto a la prueba de referencia, en la penúltima fase de Quadas 2,
La pregunta es si se podría la interpretación de la prueba de referencia haber introducido sesgo. En cuanto a dos preguntas, ¿es probable que la prueba de referencia valore correctamente la patología o condición del paciente? ¿Fueron interceptados los resultados de la prueba de referencia sin conocimiento de la prueba índice? Lo mismo que pasa en el sesgo anterior del gold standard, aquí puede ser que también ocurra al revés, que el gold standard tenga previamente tenga algún dato de esta herramienta que se está evaluando de la prueba índice. Y con respecto a la aplicabilidad, si hay preocupación de la condición diana, a esto se refieren a lo que nosotros estamos estudiando, la enfermedad que se está estudiando, clasificada como tal a través de la prueba de referencia, difiera de la población a la cual está referida la pregunta. Por ejemplo, en la definición de infección urinaria, la prueba de referencia se basa en el urocultivo. Sin embargo, el umbral por encima del cual el resultado se considera positivo puede variar. Esto muy parecido al otro de aplicabilidad, donde tenemos umbrales, donde quizás un autor o en un país, en un determinado país, utilizan una escala y en otro país utilizan otra escala. Eso debería de quedar claro al principio de cada artículo y al principio también de la revisión sistemática. Si es que ustedes están buscando un objetivo parecido a este, deben de indicar que se excluirán, por ejemplo, artículos que utilicen una escala de medición por debajo de tal número. Y con respecto a los flujos y tiempo, el riesgo de sesgo, si podría el flujo del paciente haber introducido sesgos, si hubo intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de referencia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si estamos evaluando neumonias con una técnica de imagen, el gold estándar para las neumonias es la tomografía computada y la queremos comparar con la radiografía, por ejemplo. No saco nada con hacerle la prueba de cualquiera de las dos, ya sea el test del index test o la prueba de referencia al principio cuando el paciente tiene los síntomas y 2 semanas después o 3 semanas después yo le hago la prueba de referencia o el index test. Aquí va a haber una discordancia total entre las imágenes, ya que lo más probable es que la neumonía ya se habría ido. Entonces, si hubo un intervalo apropiado entre la prueba de índice y la prueba de referencia, hay veces en que se necesita que la prueba índice y la de referencia se deben de recolectar en el mismo momento. A la inversa, una prueba de referencia que implica un tiempo de seguimiento puede requerir un periodo mínimo para evaluar si la condición está presente. La otra pregunta es con respecto a flujos y tiempos, si fue aplicada a todos los individuos la misma prueba de referencia. Y la otra pregunta es si fueron incluidos todos los pacientes en el análisis. Puede haber sesgos si el número de pacientes incluidos en el estudio difieren de los pacientes incluidos en los resultados aportados. Esos son Eso es lo que declara Quadas para que uno se dé cuenta como investigador de revisiones sistemáticas, se dé cuenta si un artículo posee un bajo, un alto grado de sesgo o una incerteza, si es que hay sesgo o no. Entonces, la verdad que si uno analiza esto con un poquito más de detalle, lo digiere en un tiempo determinado, uno lo lee varias veces, hace harto sentido esta elaboración, este paso a paso que tiene Quadas para la revisión de artículos a incluir en una revisión sistemática. Puede parecer obvio varias partes, pero muchas veces se escapan en esta vorágine de leer tanto artículo científico cuando uno está construyendo una revisión sistemática.